Bienvenidos a las noticias diarias para gente despierta. Inmediatamente, los titulares de hoy. Bill Gates parece estar cambiando su melodía sobre el cambio climático, quitándole hierro y virando hacia la desigualdad. Mientras tanto, en Europa, un nuevo chocolate con larvas a la vista busca normalizar el consumo de insectos. El sol nos recuerda su poder. 3 erupciones en un solo día plantean interrogantes sobre tecnología y salud. Vaya día. Sí. En el escenario geopolítico internacional, Rusia ha hecho un anuncio bastante... Han confirmado la prueba exitosa de su torpedo nuclear Poseidón, una de las armas más terroríficas jamás concebidas. Desde España, un ginecólogo denuncia la existencia de listas negras contra médicos objetores de conciencia en la sanidad pública. Y cerramos con la ciencia. Un estudio robusto confirma que los alimentos ultraprocesados pueden ser tan adictivos como el alcohol o la nicotina. Bueno, pues arranquemos con esa sorpresa desde Estados Unidos. Bill Gates, que ha sido una figura clave, en la narrativa del cambio climático durante años, ahora parece haber dado un giro en una conferencia reciente. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente que ha llamado tanto la atención? Pues ha soltado varias frases bastante potentes, que contrastan mucho con su discurso habitual. Afirmó, y cito textualmente, que hay mucha exageración climática y que, ojo, el cambio climático no es el fin del planeta. ¡Ostras! Fue incluso más allá, asegurando que ningún país templado va a volverse inhabitable. Vamos, todo lo contrario a la alarma que a veces se transmite. Eso es impactante viniendo de él. Estamos hablando de la misma persona que, a través de su fundación y otras inversiones, ha destinado miles de millones a proyectos relacionados con la transición energética y la geoingeniería, Tecnologías para intervenir en el clima. Suena a una contradicción directa con años de mensajes a menudo alarmistas que en parte surgían de su propio círculo de influencia. Exactamente. Es un viraje notable. Y añadió otra capa interesante al debate. Señaló que se invierte muy poco dinero en reducir la desigualdad global. Ah, mira. Dejó caer que quizás los esfuerzos deberían centrarse más en la equidad económica que en la lucha climática tal como se ha planteado hasta ahora. Es casi como si estuviera, redefiniendo las prioridades globales que él mismo ayudó a establecer. Inevitablemente, esto alimenta el debate sobre si ha habido o no una cierta manipulación mediática utilizando el miedo ecológico. Si una figura de su peso cambia así de discurso, ¿qué lectura podemos hacer? ¿Qué implicaciones tiene este cambio? Pues las implicaciones son potencialmente enormes y en varias direcciones. Por un lado, este tipo de declaraciones pueden debilitar el consenso sobre la emergencia climática que han promovido ciertos sectores tecnológicos y financieros, incluyendo los cercanos a él. Claro. Por otro, siembra dudas sobre si la narrativa climática ha podido ser utilizada como una herramienta con fines políticos o económicos más allá de la ecología pura y dura. Claro. Algunos podrían interpretarlo como que la crisis climática sirvió a un propósito y ahora el foco se mueve hacia otro, quizá más relacionado con el control económico directo, como sugiere su énfasis en la desigualdad. Podría ser. Es una de las interpretaciones que circulan, sí. Podría marcar un cambio en la estrategia de ciertas élites globales, digamos. Lo que es innegable es la pregunta que surge. Durante años, cualquiera que cuestionara la narrativa dominante era rápidamente etiquetado como negacionista. Sí, directamente. Ahora, uno de sus principales arquitectos parece matizarla considerablemente. Entonces, la pregunta es simple: ¿por qué este cambio de guión y por qué ahora? Deja una sensación de que las narrativas públicas pueden ser más flexibles y estratégicas de lo que parecen. Una pregunta que queda flotando y que seguro dará mucho que hablar, sí. Cambiando de tema, pero quizá no tanto de estrategia narrativa. Nos vamos a Europa, donde la llamada transición alimentaria nos trae novedades. Bastante visuales. Sí, ha aparecido en el mercado un producto que no deja lugar a dudas sobre sus ingredientes. Se trata de un chocolate, fabricado en algún país de Europa del Este, que contiene larvas de insectos reales y visibles, incrustadas en la tableta. ¿Larvas visibles? ¿En serio? Se está comercializando activamente como un snack sostenible y rico en proteínas,
Así, tal cual. Larvas visibles. La intención parece clara, normalizar su consumo, quitarle el factor repugnancia, digamos, a base de exposición. ¿Esto tiene algún tipo de amparo legal en la Unión Europea? Totalmente. Ya existen normativas europeas que permiten la comercialización de harinas de insectos y también insectos enteros para consumo humano, integrados en diversos alimentos procesados. No es algo que se hayan sacado de la manga. Ya, quienes lo defienden argumentan que es una alternativa ecológica vital frente al impacto ambiental de la ganadería tradicional, especialmente la vacuna. El argumento de la sostenibilidad. Entiendo el argumento de la sostenibilidad, sí, pero es inevitable que surjan críticas. Hay voces que denuncian esto no como una opción más, sino como parte de una estrategia global para acostumbrarnos a comer insectos, utilizando precisamente el cambio climático y la sostenibilidad como justificación principal. Y esas críticas señalan que el lanzamiento de estos productos no es un hecho aislado. Coincide con campañas de información y promoción financiadas por instituciones europeas que abogan por dietas resilientes y climáticamente responsables. O sea, se está construyendo un entorno, tanto regulatorio como de marketing, para que estos nuevos alimentos sean aceptados. Entonces, las consecuencias van más allá de tener una chocolatina con sorpresa. Por un lado, se avanza en normalizar el consumo de insectos. Por otro, se refuerza la idea de que la alimentación tradicional, como la carne, es inherentemente mala para el planeta. Exacto. Y quizá lo más profundo, se abre la puerta a una especie de reeducación alimentaria que podría estar más guiada por intereses corporativos o agendas políticas que por la salud o la preferencia cultural de la gente, ¿no? Es una tendencia que ya vimos con la promoción de la carne cultivada en laboratorio, presentada como progreso. Ahora, las larvas se presentan como sostenibilidad. Más allá del debate nutricional o ecológico, que es complejo, el punto interesante es observar cómo se introducen estos cambios. Cómo se nos presenta la información y se nos anima a aceptar nuevas normas alimentarias. Se plantea la cuestión de si estamos eligiendo libremente o si estamos siendo sutilmente, pues eso, entrenados para aceptar una nueva realidad alimentaria sin cuestionar demasiado los intereses que puede haber detrás. Interesante reflexión. Bueno, de la comida en la tierra pasamos a la actividad en el cielo. Ayer el Sol tuvo un día bastante agitado. 3 erupciones solares importantes en muy poco tiempo. Sí, fue una secuencia notable, la verdad. El 3 de noviembre se registraron 3 erupciones solares clasificadas como de clase M en menos de 4 horas. ¿3 en 4 horas? Sí. Según los datos del Instituto de Geofísica Aplicada de Rusia, fueron una M1.6, seguida de una M5.0, esa ya es más fuertecita, y luego una M3.2. Estas erupciones ocurren en el espectro de los rayos X y liberan enormes cantidades de energía al espacio. Cada una duró aproximadamente unos 15 minutos. Clase M se considera de potencia media, no son las más extremas como las de clase X, ¿verdad? Pero 3 en tan poco tiempo, ¿es eso lo que preocupa? La frecuencia. Exacto. La frecuencia y la acumulación de energía liberada son factores clave. Pero la preocupación va más allá de la clasificación en sí. Estas erupciones pueden tener efectos tangibles aquí en la Tierra. Por un lado, están las alteraciones electromagnéticas que pueden afectar a nuestros sistemas tecnológicos. Lo típico, ¿no? Satélites, redes... Satélites, redes de comunicación, sistemas de navegación GPS e incluso redes eléctricas pueden sufrir perturbaciones. El riesgo de apagones o fallos. Eso lo hemos oído otras veces, sí. Pero mencionaste también efectos en la salud humana. ¿Cómo puede una erupción solar afectarnos físicamente? Pues es un campo de estudio fascinante y cada vez más documentado. Diversas investigaciones han observado correlaciones estadísticas, ojo, correlaciones, entre periodos de alta actividad solar y un aumento en ciertos problemas de salud. ¿Cómo cuáles? Se habla de incrementos en la incidencia de infartos de miocardio, arritmias cardíacas, migrañas más intensas o frecuentes e incluso alteraciones del estado de ánimo como mayor irritabilidad o ansiedad. Vaya, ¿y cuál es el mecanismo propuesto? ¿Cómo pasa eso? Bueno, se cree que está relacionado con las variaciones en el campo geomagnético de la Tierra que provocan estas tormentas solares. Nuestro cuerpo, especialmente el sistema nervioso y el cardiovascular, funciona con delicados equilibrios eléctricos y químicos. Claro. Las perturbaciones geomagnéticas podrían influir en estos campos eléctricos naturales, afectando
afectando a las personas más sensibles. No es algo que cause enfermedades graves de por sí en la mayoría, pero sí puede exacerbar condiciones preexistentes o generar malestar general, cansancio. Y todo esto ocurre mientras nos acercamos al máximo del actual ciclo solar, el ciclo 25, que se espera para 2025. Así que podríamos ver más episodios como este o incluso más intensos. Esa es la previsión, sí. A medida que nos acercamos al máximo solar, la probabilidad de erupciones frecuentes y potentes aumenta. Las consecuencias potenciales son claras: mayor riesgo de fallos tecnológicos, desde pequeñas interferencias hasta grandes apagones. ¿Y esos efectos en la salud? Y esas correlaciones documentadas con la salud humana, que aunque sutiles para muchos son reales. Añade a esto la dificultad de predecir estas erupciones con mucha antelación. Es una reflexión interesante. Pensar que un estornudo del sol puede no solo afectar nuestras comunicaciones, sino también nuestro propio bienestar físico y mental. Quizás si dormimos peor, nos sentimos más cansados o ansiosos sin motivo aparente, valdría la pena considerar si hay algo más allá de nuestro día a día, algo que viene del cielo. Pasando de las amenazas cósmicas a las terrenales, en el escenario geopolítico internacional, Rusia ha hecho un anuncio bastante inquietante sobre su capacidad militar. Sí, han confirmado la prueba exitosa de su torpedo nuclear Poseidón. Los analistas militares llevan tiempo hablando de él y lo describen como una de las armas más terroríficas jamás concebidas. ¿Qué sabemos exactamente sobre este sistema? Pues mira, es un vehículo submarino no tripulado, básicamente un dron submarino gigante, propulsado por energía nuclear, lo que le da un alcance prácticamente ilimitado. Se lanza desde un submarino nodriza, puede viajar a grandes profundidades y altas velocidades, haciéndolo muy difícil de detectar e interceptar. Y lo más crucial: está diseñado para llevar una ojiva nuclear de potencia masiva. Se habla de hasta 100 megatones. 100 megatones, esto es... tela marinera. Y se ha hablado mucho de su capacidad para generar tsunamis radiactivos. ¿Es eso real? Según las descripciones y análisis disponibles, sí. Una detonación submarina de esa magnitud cerca de una costa podría generar olas gigantescas, tsunamis, que además estarían altamente contaminados con radiación. El objetivo estratégico sería no solo destruir infraestructuras costeras, sino volver inhabitables grandes extensiones de territorio durante décadas. Es un arma de disuasión extrema, ¿sabes? Diseñada para asegurar una capacidad de respuesta devastadora incluso si otros sistemas nucleares fueran neutralizados. La justificación oficial de Moscú es que necesitan esta arma para mantener el equilibrio estratégico ante lo que perciben como la expansión de la OTAN y el desarrollo de sistemas antimisiles por parte de Estados Unidos. La vieja historia. Ese es el argumento clásico de la disuasión nuclear: desarrollar armas terribles para que nadie se atreva a atacar primero. Sin embargo, muchos analistas internacionales ven en el Poseidón un factor desestabilizador enorme. Alertan sobre el riesgo de una nueva carrera armamentística, esta vez centrada en sistemas submarinos autónomos y armas nucleares de este calibre. Claro. Reactiva la lógica más cruda de la Guerra Fría, la de la destrucción mutua asegurada, y el fantasma de una guerra total. Las consecuencias son bastante claras y sombrías. Se intensifica la escalada militar entre las potencias nucleares. Se normaliza, bajo un discurso de defensa, el desarrollo de armas que podrían aniquilar civilizaciones enteras. Y el frágil equilibrio mundial vuelve a depender del miedo y la amenaza mutua. Es paradójico y trágico, la verdad. Mientras los estados invierten fortunas en perfeccionar maneras de aniquilarse mutuamente, una parte significativa de la población mundial lucha por cubrir necesidades básicas como la comida o la energía. Surge la reflexión sobre dónde residen las verdaderas amenazas: ¿en estas armas ocultas en las profundidades marinas o en un sistema de poder global que sigue midiendo su fortaleza en capacidad destructiva, en lugar de en bienestar humano o conciencia colectiva? Dejamos las tensiones globales para aterrizar en España, donde un conflicto más localizado, pero igualmente profundo, ha salido a la luz pública a través de la voz de un médico. Sí, se trata del doctor Rodrigo Orozco, un ginecólogo que trabaja en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Ha hecho una denuncia pública bastante seria. Afirma que existen listas negras no oficiales dentro del sistema sanitario público. Listas negras.
¿Pero eso qué es? ¿Con qué propósito? Según su testimonio, estas listas contendrían los nombres de aquellos profesionales sanitarios que se acogen a su derecho a la objeción de conciencia para no participar en la realización de abortos. El doctor Orozco ha sido muy claro en su defensa de este derecho, afirmando que la objeción de conciencia no es un capricho, es una garantía ética fundamental para la profesión médica. Su denuncia, lógicamente, reabre un debate muy sensible y complejo en España sobre los límites de la libertad de conciencia del personal médico, como es el caso del aborto. ¿Es una sensación aislada la del doctor Orozco o hay más profesionales que se sienten presionados? Pues parece que no es un caso aislado. Su denuncia ha dado pie a que otros profesionales, quizás de forma más discreta, expresen sentirse vigilados, señalados o incluso perjudicados profesionalmente por no alinearse completamente con ciertas políticas o protocolos oficiales. No solo en el tema del aborto, sino también en otros asuntos éticamente sensibles como la eutanasia. Se habla de un ambiente donde disentir de la línea oficial, pues puede tener consecuencias. Esto plantea una cuestión de fondo muy importante. ¿Puede un médico ejercer su profesión con plena libertad ética si siente que actuar según su conciencia puede llevarle a ser apartado, estigmatizado o incluido en una de estas listas negras? Es complicado. Ese es el núcleo del problema. Podría generar un creciente malestar y desmotivación entre los profesionales que sienten que se prioriza el cumplimiento de directrices sobre la ética personal. Y, en general, visibiliza la difícil relación entre la ética médica individual y la obediencia a la institución. Es un equilibrio delicado, desde luego. La capacidad de decir no, basándose en principios éticos profundos, suele considerarse esencial en profesiones como la medicina. Si esa capacidad se ve coartada por miedo a represalias, ¿hasta qué punto el sistema sanitario está protegiendo tanto a pacientes como a profesionales? Es una pregunta incómoda sobre la salud ética del propio sistema. La reflexión es potente. Si un médico no puede seguir su conciencia, el sistema ya no cura, solo ejecuta órdenes. Absolutamente. Y para terminar nuestro recorrido de hoy, volvemos a la ciencia y la salud, con una noticia que toca de cerca nuestros hábitos alimentarios diarios y que confirma sospechas que llevaban mucho tiempo ahí. Hablamos de los alimentos ultraprocesados y su impacto en nuestro cerebro, ¿verdad? Un estudio internacional reciente parece haber puesto pruebas sólidas sobre la mesa. Así es. Este estudio, de gran escala, ha confirmado que los alimentos ultraprocesados pueden generar en el cerebro humano respuestas de recompensa y dependencia que son sorprendentemente similares, casi idénticas en algunos casos, a las producidas por sustancias adictivas conocidas como el alcohol o la nicotina. Quizás convenga recordar qué entendemos por ultraprocesado en este contexto. Se considera ultraprocesado a cualquier producto alimenticio industrial que contenga ingredientes que normalmente no encontraríamos en una cocina casera. Estamos hablando de largas listas de aditivos, potenciadores del sabor como el glutamato monosódico, colorantes artificiales para hacerlo más atractivo, una variedad de endulzantes, jarabe de maíz de alta fructosa, edulcorantes artificiales, emulsionantes para dar textura, conservantes para alargar la vida útil, vamos, química. Son formulaciones industriales diseñadas no tanto por su valor nutricional, sino para maximizar el placer al comerlos, su durabilidad y su bajo coste de producción. Los ejemplos son omnipresentes en cualquier supermercado. La mayoría de refrescos azucarados y light, la bollería industrial, los snacks salados de bolsa, patatas fritas, ganchitos, muchos cereales de desayuno dirigidos a niños, comidas precocinadas listas para calentar y gran parte de las carnes procesadas como salchichas industriales, nuggets o embutidos de baja calidad. Vamos, casi todo lo envasado y listo para comer. Lo que demuestra este estudio es que la combinación de estos ingredientes, especialmente las altas cantidades de azúcares refinados, grasas de mala calidad, sal y aditivos, actúa sobre los mismos circuitos neuronales de recompensa en el cerebro que activan las drogas. Liberan dopamina de forma intensa, generando una sensación de placer inmediato que el cerebro busca repetir. Y eso crea un ciclo de dependencia.
Esto explicaría por qué a muchísima gente le resulta tan difícil moderar o eliminar el consumo de estos productos, aunque sepan perfectamente que no son saludables y que contribuyen al sobrepeso, la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares. No es solo falta de voluntad, entonces. El estudio subraya que no se trata simplemente de una cuestión de autocontrol individual. Los investigadores señalan que la industria alimentaria diseña conscientemente estas fórmulas para que sean hiperpalatables, es decir, irresistiblemente sabrosas y para que generen esa respuesta de recompensa rápida y potente. El objetivo es fomentar el consumo repetitivo y en muchos casos compulsivo. Y esto es especialmente preocupante en niños y adolescentes, ¿no? Claro, cuyos cerebros y hábitos alimentarios están en pleno desarrollo. Son mucho más vulnerables a este tipo de estímulos. Las consecuencias de esta confirmación científica son bastante serias. Primero, establece una relación causa-efecto clara entre la composición de la comida industrial moderna y la dependencia a nivel cerebral. Segundo, refuerza la conexión entre el consumo masivo de ultraprocesados y la epidemia global de obesidad, pero también con problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión, además de las enfermedades metabólicas. Y tercero, y esto es importante, empieza a consolidar la idea de que la adicción a la comida, o más bien a estos productos ultraprocesados, debería ser reconocida como un problema de salud pública estructural, no solo como una debilidad personal o falta de fuerza de voluntad. Nos venden productos diseñados para el placer inmediato y la conveniencia, pero el precio a largo plazo puede ser nuestra salud. La reflexión final aquí es sobre la consciencia y la elección informada, ¿no? Si sabemos que estos productos están diseñados para engancharnos, quizás el verdadero desafío no es solo resistirnos a ellos, sino cuestionar un sistema alimentario donde la prioridad parece ser el beneficio económico por encima de la salud pública. ¿Quién decide realmente qué comemos y por qué está diseñado de esa manera? Totalmente. El verdadero problema no es lo que comemos, sino quién decide qué se pone en nuestro plato y con qué intención. Y con esa reflexión sobre lo que ponemos en nuestro plato, vemos un mundo en constante cambio, con discursos que virán inesperadamente, alimentos que desafían nuestra definición de comida y tecnologías que avanzan a un ritmo vertiginoso, tanto en el espacio como en la Tierra. Mientras algunos se dedican a fabricar nuevas verdades, ya sea en laboratorios o en estrategias de comunicación, y otros intentan diseñar los próximos modelos sociales o morales, la gran mayoría de la gente sigue lidiando con lo fundamental: cómo alimentarse de forma saludable, en qué información confiar y cómo mantener el equilibrio físico y mental en medio de tanto ruido y presión. Quizás, en este contexto, el futuro no pertenezca necesariamente a los más ricos o a los que estén permanentemente conectados. Porque la auténtica revolución en estos tiempos podría no estar tanto en las grandes proclamas o en las pantallas, sino en el esfuerzo cotidiano y consciente por mantener la claridad mental y la autonomía personal, en un entorno que a menudo parece diseñado para programarnos y dirigirnos. Les pedimos el favor de impulsar este vídeo con un me gusta, y así colaboran con el despertar de la humanidad a través de estas noticias. Gracias por permanecer despiertos en este esperanzador día. ¡Hasta mañana! ¿Qué está emergiendo a nivel energético y espiritual? ¿Cómo podemos vivir con más coherencia, propósito y bienestar en tiempos de transformación? ¿Qué nuevas formas de sanación, canalización, autoconocimiento o consciencia están tomando fuerza en este nuevo tiempo? El mundo está cambiando, y con él también lo hacen nuestras preguntas. Nuevos Horizontes es un congreso para quienes sienten que estamos atravesando un punto de inflexión colectivo. Durante este encuentro, exploramos temas espirituales, de salud integral, energía, misterio y conciencia, desde una mirada actual, práctica y profunda. Nuevos Horizontes, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2025. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o escribe en WhatsApp al +34 644 721 050.